Bueno, como les comentaba el día de hoy, vamos a continuar con lo que empezamos la clase pasada, que era sobre cómo cuantificar el error y cómo se relacionaba o cómo podíamos seleccionar nuestro modelo en base al análisis bueno, de los resultados obtenidos usando cross-validation o validación cruzada, así como la parte de cómo se relaciona pues la eficacia o la exactitud de los modelos en relación a su complejidad, ¿no? Y qué significa más o menos esto de la complejidad. Am, entonces, eh, lo que veíamos era que, bueno, usando eh, pues estas notas de lo que es la navaja de Ockham, bueno, pues nos enfocábamos o tendríamos que la idea era como tener en mente esta frase, ¿no? Que dice que la complejidad de un modelo no debe crecer más allá de lo necesario para describir los datos correctamente. Y esto lo ilustrábamos con un ejemplo de polinomios en el cual, digamos, había cierto grado de polinomios el cual pues reducía el error de validación y si decidíamos como incrementar el orden del polinomio, eh, el error de entrenamiento seguía bajando porque pues el sistema empezaba a memorizar los datos, pero digamos, al probar este modelo, al calcular el error de este modelo, fuera de los datos de entrenamiento, sobre datos que el modelo nunca ha visto, pues ese error empezaba a aumentar. Y es, digamos, es como una prueba, ¿no? De que uno se tiene que dar con la complejidad necesaria y, pero tratar de evitar sistemas altamente complejos. Eh, Claro, de acuerdo a eso a esta metodología de cross-validation, ¿no? De dividir nuestros datos en entrenamiento, validación y prueba. Am, y sí, ¿no? Bueno, aquí algo importante es que dentro de Machine Learning, algo que van a escuchar muy seguido es que Machine Learning es una caja negra. Em, y creo que una de las diferencias de entre estadística y machine learning es que en general estadística pues trata de crear modelos más simples porque está muy la gente que usa esas metodologías en estadística está interesada no solo en hacer como encontrar los patrones dentro de los datos, sino también están interesados en crear un modelo que se pueda interpretar. Esa es una manera en la que se puede ver la estadística. Y mientras que el machine learning no fue creado para ser interpretable. Todas las herramientas se enfocan en la posibilidad, o bueno, se enfocan en crear modelos que tengan buena generalización. Es decir, de que sin importar cómo funciona el modelo adentro, puede ser una cosa así horrible de una red neuronal con millones de parámetros que no se pueden realmente interpretar así, usando metodologías simples, pero no se trata de eso, se trata de que el modelo sea tan complicado como sea, la idea es que pueda predecir nuevos valores o que pueda generar predicciones, ¿no? Si, por ejemplo, si tienes un modelo que quieres que haga predicciones del clima, bueno, no te interesa cómo funcionan las, esta, pues la parte interna del modelo, sino lo que interesa nada más es que pueda hacer buenas predicciones. O sea, lo que me refiero es que no se trata de enfocarnos en la interpretación de qué está pasando dentro de una red neuronal o de un método de kernels. Ah,
Entonces, esas son como las dos visiones que hay que hacer. Y ahorita en los últimos años, la gente pues como que ya está diciendo, "Oh, bueno, ¿qué tal si abrimos la caja negra, ¿no? O sea, vamos viendo qué es lo que está pasando dentro". Y pues como estos modelos nunca fueron creados para ser interpretables, pues está siendo un poco difícil tratar de extraer información de cómo es que funciona o por qué toma ciertas decisiones. Digamos, hay cierta intuición y, como les decía, se han desarrollado ya ciertas metodologías, las cuales están dentro de, de esta, de esta área de la investigación que se llama inteligencia artificial explicable o explainable AI. Em, pero digamos, de nuevo, como nunca fue concebido, estos métodos nunca fueron concebidos para ser interpretables, pues hay muchísimos grados de libertad de cómo crear las metodologías para interpretar qué es lo que está pasando dentro de estos modelos. E incluso, o sea, alguno de ustedes, eh, si se le ocurre una manera, pues una metodología de cómo interpretar lo que está pasando en una red neuronal, este, pues adelante, o sea, porque digamos, es un campo muy, muy activo de investigación y bastante interesado. Sobre todo para los gobiernos actualmente. Por ejemplo, en la Unión Europea ya está empezando a regular la parte de Machine Learning, en el sentido de que pues, como es muy es un área digamos que es muy compleja para entender en muchas áreas, eh, o para la mayoría de la gente, pues lo que quiere hacer, lo que está imponiendo la Unión Europea es que no se abuse del uso del Machine Learning, en el sentido de que pues no se use para tomar decisiones a modo, por ejemplo, en evaluación de proyectos o en eh, cuando se usa también para, para asignar nuevos trabajos. Por ejemplo, algo que hacen mucho bueno, muchas de las empresas es de que cuando hablan una posición de trabajo, lo que pues les llegan miles de solicitudes, entonces pasan un filtro que es simplemente una red neuronal, la cual analiza los CVs, la información de cada uno de los aplicantes, los filtra y selecciona, o sea, reduce el número de aplicaciones. A lo- ¿Con qué criterios? Bueno, pues con los criterios que lo haya entrenado la empresa, pero en general estas metodologías pues no son altamente controversiales porque tienen muchas cuestiones de ética. Entonces, lo que quiere hacer la Unión Europea es como evitar que haya ciertas preferencias de ciertas eh, etnias dentro de los aplicantes o ciertas, pues evitar, porque hay muchos algoritmos que pues ya son considerados racistas, ¿no? De que como fueron entrenados con ciertos sesgos, eh, entonces, pues a la hora de usar estos modelos, pues van a seguir con estos sesgos. Entonces, eh, de ahí la importancia de estas metodologías, de cómo explicar lo que está pasando dentro de una red neuronal. Am, pero bueno, entonces ya al mantener, una de las ventajas de mantener de mantener la complejidad al mínimo, solo digamos al nivel necesario en los métodos, pues
nos va a ayudar a crear modelos que no sean tan complicados de interpretar. Ese es otro de los grandes beneficios de solo usar la complejidad necesaria dentro de nuestros modelos. Bueno, entonces, como les decía, lo que hicimos fue pues tomar una familia de polinomios donde el hiperparámetro era el grado del polinomio y, y lo que hacíamos era, bueno, pues entrenar estas, estos modelos. Y, y bueno, lo que llegamos era de que, bueno, al incrementar el orden del polinomio, pues claramente el error de entrenamiento se va hasta, pues se puede ir, de hecho, hasta cero, porque memoriza todos los datos de entrenamiento. Pero, pero lo que veíamos era que, bueno, pues tenemos que analizar la complejidad de esto. Y en el sentido de que pues a la hora de de hacer esta metodología, usar esta metodología de validación cruzada, pues veíamos que si usábamos los datos de validación para probar o para medir el error de los modelos ya entrenados, pues lo que empezábamos a ver era que para las diferentes órdenes de los polinomios, pues sí, o sea, empezaba a bajar el error, como uno esperaría, pero había ciertos, como un límite en el cual podía seguir bajando este error de validación. Y después de ese orden de polinomio, pues ya el error iba a empezar a, a subir y justamente esto se le conoce como la curva, la región donde el sistema deja de aprender e inicia la parte o la fase de memorización de los datos. Y esto de hecho, básicamente todos los métodos de Machine Learning tienen este tipo de problema, porque digamos que aumentas tanto la complejidad que siempre hay como esta garantía de que el modelo va a memorizar los datos. Porque digamos, al aumentar la complejidad, necesariamente, pues el modelo se vuelve más flexible y, y pues empieza digamos, los datos se los muestras tan seguido o tantas veces que pues el modelo como que empieza a darse cuenta que, el, que, que puede priorizar básicamente ajustar o pasar sobre los puntos de entrenamiento, eh, porque no hay nada que contrarreste esto, ¿no? Ya luego vamos a ver en la semana, de hecho en la clase que sigue, vamos a ver cómo podemos, de hecho, crecer el orden del polinomio eh, y que mediante técnicas de regularización podemos reducir este problema. O sea, podemos tener modelos muy complejos, pero al regularizarlos, eh, nos quitamos este problema de la memorización de datos, ¿no? Y a esto, de hecho, se le conoce como el overfitting, ¿no? O el sobreajuste. El overfitting es cuando ya el sistema empieza a memorizar los datos. Pues bueno, ¿no? Ese es el resultado de que mientras que por un lado, si hacemos el orden del polinomio tenderá a infinito, pues siempre va a bajar el error de entrenamiento porque ya básicamente ya memorizamos todos los datos. Pero al evaluar estos modelos en datos que nunca se vieron, como lo que serían los de validación, pues el error pues va a ser muy grande, porque el modelo no generaliza. Bueno,
Entonces, este tipo de curvas, como les decía, la van a ver por todos lados en los textos o incluso en artículos de investigación. Em, y bueno, como les decía, esta parte, o sea, cómo explicar esto que está pasando aquí, más allá de la parte numérica que hemos hecho en esta parte. Bueno, hay maneras de cómo estudiar este tipo de errores, cómo interpretar lo que está pasando desde el punto de vista de la estadística de los modelos. Y que es la parte que vamos a ver hoy. Bueno, primero que nada, pues tenemos que, como ya les comentaba la clase pasada, tienen que leerse el capítulo 1 de Bishop, porque introduce de manera pues, bastante amena todos estos conceptos de probabilidad y cómo se usan. Entonces, léanse todo el capítulo. Ah, y bueno, entonces vamos a ya, en las clases que siguen, sobre todo en la parte de kernels y de sistemas de modelos lineales que vamos a ver en la clase que sigue, pues se necesita mucho esto, tener frescos los conceptos ciertos conceptos de probabilidad. Em, bueno, en alguna de las clases pasadas analizábamos el caso de las probabilidades de al tirar un volado de que caiga cara o caiga águila. Entonces, sí, lo que llegábamos era de que, pues, la probabilidad de una u otra era 0.5, era la mitad, ¿no? Era un medio. Cuando la moneda no está cargada o está bien balanceada y todas esas cosas. No es una moneda ideal. Pero ¿qué pasa entonces si queremos como diseñar una moneda, pues que sea un poco tramposa en el sentido de que uno de los lados sea más probable que la otra? Digamos, ya sea le podemos poner como un pedacito de plomo, de algo que esté más pesado de uno de los lados. Así es como se cargan los dados, ¿no? Para que sea más probable uno de los lados. Eh, digamos que lo que hacemos es, le hacemos algo a la moneda tal que las probabilidades cambian. Entonces, ahora solo una tercera parte de las veces va a caer cara y el resto va a caer águila. Bueno, entonces, eh, para analizar este sistema, pues vamos a pasarlo en lugar vamos a asignar valores numéricos, ¿no? Entonces vamos a tener una variable aleatoria X, la cual puede tomar estos dos valores, ya sea -1 cuando es cara y +1 cuando es águila. Entonces pues vamos a hacer un experimento, ¿no? Vamos a empezar a tirar volados, un número bastante grande de volados. Y lo que nos interesa es calcular cuál es el valor promedio de todas estas, de esta variable aleatoria. Y lo que habíamos visto hacia el inicio del curso era que pues el promedio se calcula, el promedio o media aritmético se calcula con esta formulita, ¿no? Bastante simple. Ahora, si tiramos un número tendiendo a infinito de volados usando esta moneda arreglada, lo que vamos a tener es que, pues, nos va a caer, la manera de calcular esto, pues usando la formulita de acá de arriba, pues va a ser, bueno, pues vamos a dividir sobre m primero que nada y vamos a empezar a contar o a analizar cada uno de los resultados durante el muestreo de esta variable aleatoria. Entonces, digamos, el primer término pues es -1, es decir, cara, después +1, +1. Y entonces, lo que vamos a
a ver es que al empezar a contar estos cuántos menos unos y cuántos más unos obtuvimos, eh, pues dado que m tiende a infinito, entonces lo que vamos a ver es, dadas las probabilidades que le asignamos a a esta moneda, vamos a tener que m sobre 3 veces, pues cayó cara, mientras que 2m sobre 3 cayó águila. Entonces, si se fijan, lo único que hice fue como contar cuántas veces cayó cada una de las opciones y factorizar todos esos términos. Am, entonces, y de aquí, pues si uno, como estamos dividiendo y multiplicando por las m's, pues nos las quitamos y nos queda que el valor promedio de esta variable aleatoria va a ser justamente este valor esta suma que está aquí. Ahora, el resultado aquí no nos interesa tanto, sino el resultado numérico, sino lo que nos interesa es la estructura que tiene esta suma, o qué es lo que aparece dentro dentro de esta expresión. Y es que, si se fijan, tenemos el menos uno, es decir, las caras, multiplicadas por la probabilidad de que ocurra este evento, más uno, es decir, las águilas, por la probabilidad de que ocurra este otro evento. Entonces, de aquí, esto ya sugiere cómo podemos modificar nuestra definición de media o promedio aritmético que tenemos acá arriba en anaranjado. Entonces, en vez de sumar simplemente sobre todas las ocurrencias, sobre todos los valores obtenidos a partir de, este, de todos estos eventos, lo que podemos hacer es simplemente pues, tomamos el valor de dicho evento y lo multiplicamos por la probabilidad. Es decir, pues hacemos esto de aquí, ¿no? O sea, es menos 1 que multiplicado por la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor menos 1. Y así como, digamos, este solo tiene dos términos porque es la parte pues es una moneda. Pero en el caso de un dado, pues tendríamos 6 términos, o en el caso de, de muchas, de estos, por ejemplo, de estos dados que tienen 20 lados, pues es la misma, ¿no? Vamos a tener 20 lados y así sucesivamente. Entonces, con esto podemos definir la media de una variable aleatoria x como esta suma de aquí. Simplemente el valor que toma aquí se está asumiendo que esa variable aleatoria es una variable discreta que puede tomar m valores. Entonces, lo que hacemos es sumar sobre esos m valores y a cada una de esas opciones x, y, pues simplemente se multiplican por su probabilidad. Entonces, digamos, en la otra versión de cómo se calculaba la media aritmética, pues era simplemente hacer una suma, digamos, sobre nuestras mediciones, mientras que aquí, pues, sabemos cuáles son los valores que toman y además también conocemos las probabilidades de cada uno de estos eventos. Entonces lo podemos expresar de alguna de estas dos maneras. Sí lo vamos a encontrar en la literatura. Pero ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿alguien me puede decir cuál sería la expresión? Porque, o sea, como les decía, esta parte de arriba es cuando x toma m valores. X es una variable aleatoria que puede tomar m valores, x, y. Entonces lo que hacemos es sumar sobre todos esos valores pesado por la probabilidad. Ahora, ¿cómo se modificaría esta expresión cuando tenemos una variable aleatoria continua? Es decir, x puede tomar valores dentro dentro del eje real. ¿Cómo se modificaría esta expresión de arriba?
Reemplazamos la suma por la integral sobre todos los reales. Así es, simplemente es una traducción bastante simple. Eh, lo que hacemos es que en lugar de tener una función de distribución de probabilidad discreta como es P de X, Y, pues pasa a ser una función continua. Luego X pues también va a ser una función continua y dada la suma pues dada que la suma va sobre todos los posibles valores que puede tomar esa variable, pues se va a transformar naturalmente en una integral, ¿no? Eh, y para los que ya llevaron mecánica cuántica y mecánica estadística, pues este tipo de expresiones ya les va a empezar a sonar. Y esto se le conoce en mecánica cuántica, por ejemplo, como el, el valor esperado de una variable, de un observable, ¿no? Donde aquí en mecánica cuántica la p va a ser el cuadrado de la función de onda y digamos la parte que va a estar multiplicando, en este caso la x, por ejemplo, podría ser ya sea el momento o el momento de una partícula del sistema o las posiciones o muchas otras observables físicas, ¿no? Pero este es el punto de que ya empezamos este tipo de expresiones ya nos permiten, nos van a dar mucha flexibilidad en cómo trabajar con nuestras definiciones de probabilidad o de machine learning. Um, Porque este tipo de herramientas o este tipo sí, de expresiones se vuelven eh, la manera de cómo analizar de manera más teórica los modelos de Machine Learning, así como lo vamos a ver a continuación. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál sería esta propiedad? O sea, si tuviéramos nuestra variable aleatoria multiplicada por una constante, ¿esto qué es igual? Basado en las fórmulas que tenemos acá arriba. Es igual a la constante multiplicado por la esperanza de la variable aleatoria. Exacto. Y está bastante sencillo, nada más de la fórmula digamos, pues de cualquiera, ¿no? De la integral o de la suma, pues dado que pues no depende, es una constante, no depende de x, la podemos sacar de la suma o de la integral. Entonces esto es una propiedad de la media o del valor esperado. Bueno, ahora, ya con esta nueva, digamos, definición de lo que es el promedio o el valor esperado de una variable aleatoria, pues podemos reescribir esos conceptos que ya habíamos introducido en clases pasadas. Entonces, si nos acordamos de lo que era la varianza, pues la varianza lo que nos decía era en una dirección, se tomó un eje de a ver, a lo largo de uno de los ejes donde están definidos está el espacio de características, lo que hace es calcular cómo están dispersos estos valores, nuestras observaciones eh, a lo largo de este eje. Entonces, podemos tomar la varianza, tomamos esta definición y hacemos un análisis similar a lo que hicimos en la parte pasada. O más bien aquí ya asumimos que ya sabemos cuál es la forma o la fórmula de, las, de la media de una variable aleatoria y simplemente pues lo que hacemos es distribuir, o sea, desarrollamos el cuadrado de este término y lo expresamos en términos de la formulita esta que teníamos en la diapositiva pasada para sustituir eh, nuestra, digamos, a ver, ah, ok. Sí, aquí tengo un error que es
digamos, esta en la diapositiva pasada tenía m como el número, como el número total de valores posibles que puede tomar la variable x, el cual en principio, bueno, el cual sería diferente a este m que tengo aquí, porque aquí este sería como esta m sería el número de observaciones o el número de volados, si quieren, que estamos tirando, ¿no? Entonces, nada más ahí voy a corregirlo en las notas a la hora de lo que lo suba. Entonces, aquí m significa el número de observaciones, el número de volados que estamos tirando. Entonces, dado la factorización que teníamos o la definición que teníamos en la diapositiva pasada, pues digamos el primer término, pues va a ser simplemente el promedio del cuadrado de nuestra variable aleatoria, que si factorizáramos en términos de probabilidades y todo eso, pues nos quedaría que esto es lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? En verde. Entonces aquí, esto sería la media del cuadrado de nuestra variable aleatoria. Y esto solo viene de usar la formulita, ¿no? Porque x, digamos, x cuadrada, si x es una variable aleatoria, x cuadrada también es una variable aleatoria. Entonces, podemos usar la definición que ya presentamos. Y aquí en el segundo término, si se fijan, ya lo que tenemos adentro, o sea, es esta x barra. Esta x barra ya es el promedio de nuestra variable aleatoria, o ya es entonces, de hecho, como ya no depende de k, pues la pudiéramos factorizar, la podemos sacar de nuestra suma y simplemente vamos a tener una suma sobre unos, pero como a la vez está dividiendo sobre m, pues se van, ¿no? Entonces lo único que nos queda es el cuadrado de la media. Y ya la podemos reescribir ahora así como está en el anaranjado. Y el último término es, pues de nuevo, x barra ya es la media, ya no depende de acá, entonces la podemos sacar de la suma. Y lo que queda junto con el 2, y lo que queda dentro es de nuevo la media de x. Y como pues tienes ahí dos medias multiplicando, pues queda al cuadrado. Y pues ya simplemente sumando y restando aquí, pues nos queda que esta va a ser nuestra nueva definición de varianza, que es que la varianza de una variable aleatoria se puede expresar o se puede calcular como, como la media de nuestra variable aleatoria al cuadrado menos el cuadrado de la media de nuestra variable aleatoria. Y seguramente para muchos de ustedes este término ya es un poco familiar porque, digamos, cuando uno ve en mecánica cuántica esta parte de cómo es que se dispersa un paquete de ondas en el tiempo, digamos, con este tipo de expresión, uno puede ver qué tanto se va ensanchando nuestro paquete de ondas sobre el tiempo. Por ahí seguramente ya lo habrán visto. Y pues bueno, entonces vamos a ver, va a haber dos maneras de definir la varianza. Una es esta como la resta de estos dos términos y otra va a ser, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue como simplificar, ¿no? Para saber cómo podíamos, cuál sería la manera más simple de expresar nuestra varianza. Pero, digamos, solo de la parte esta de acá de arriba, del primer renglón, podemos ver que aquí estamos calculando el promedio de este término que está entre paréntesis al cuadrado. Entonces, digamos, esto podría ser como el valor esperado o la media de lo que está dentro del otro lado de la suma, que sería xk menos x barra al cuadrado. Entonces, ahí podríamos simplemente sustituir la definición
de la, pues del valor de la media, ¿no? Entonces ya nos quedaría directamente esa expresión en rojo arriba. Bueno, ya con esto más o menos se pueden dar una idea de cómo uno puede transformar las fórmulas que ya conocemos y para ponerlas en términos de definiciones de probabilidad. Para que no le quede claro todo esto de lo que estoy discutiendo o de lo que estoy presentando, pues simplemente, o sea, hagan ustedes todo a mano y se van a dar cuenta que es bastante directo de dónde salen todo esto. Ahora, había otro término que era la covarianza, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué era lo que significa la covarianza o qué tipo de información nos da? ¿Nos dice la correlación que había entre dos variables? Ujú. Sí, era como determinar si ambas variables dependían una de la otra, ¿no? Em, sí, ¿no? O sea, viene si se acuerdan, era cuando introducimos este concepto, lo que queríamos era como tratar de caracterizar ciertos datos, ¿no? De cómo diferenciar ciertas distribuciones de puntos en el espacio. Y justamente lo que nos daba la covarianza era esas correlaciones entre los diferentes ejes o incluso diferentes variables aleatorias. Entonces, aquí lo importante de este término era que, pues de hecho la covarianza digamos, es como el alma de las distribuciones de los datos, porque como pues ya hemos visto varias veces, pues sale por doquier, o sea, donde sea a la hora de estar analizando la estructura espacial de los datos, pues nos salía una matriz de covarianza, porque lo que hace como vimos en una de las clases, pues contiene la información de cómo están correlacionados los dos datos en el espacio, ¿no? De cómo covarían. No es estrictamente la correlación, porque la correlación es otra, de hecho ahorita vamos a ver la definición de correlación, pero sí nos da una idea de cómo cómo dependen una variable de las otras. Y bueno, pues simplemente de nuevo, usando la formulita del valor esperado o de la media, pues simplemente, dado que esto es es un promedio, digamos lo que está, o sea, X y Y barra, simplemente lo podemos sustituir directamente por la media de la variable aleatoria X o la media de la variable aleatoria Y. Y luego lo que está, digamos, lo que está dentro de la suma y de que depende de K, pues eso es simplemente el valor esperado de lo que está, de eso, ¿no? Del producto de lo que está entre paréntesis. Y digamos, así de fácil es la transformación a esta otra notación. Pero entonces también nos interesa como pues simplificar, ¿no? La fórmula para entender qué es lo que está pasando o pues, cómo interpretar esta fórmula. Y digamos, primero que nada, bueno, lo que hice acá en la parte de arriba es, pues uno puede distribuir lo que está dentro o sea, uno desarrolla la multiplicación de lo que está entre paréntesis. Entonces, y como dado que las propiedades de la media es que se puede distribuir, digamos en la suma, uno puede, o sea, la media de A más B es la suma de la media de A más la media de B. Entonces, usamos este tipo de propiedades aquí y nos queda este término de acá de abajo. Nos quedan estos cuatro términos que si los analizamos, pues vemos ahí que tenemos
tenemos productos repetidos, entonces se simplifica esto que está acá. Y esto de hecho se ve sospechosamente relacionado con lo que veíamos de la varianza. Solo que aquí tenemos dos diferentes variables aleatorias. Entonces, podemos tener esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, de hecho, si intentamos calcular la covarianza de X consigo misma? La También, varianza, ¿no? La variedad. Sí. sí, exacto, es simplemente lo que nos quedaba la definición de la varianza. Ahora, la covarianza, pues, ¿se acuerdan? Simplemente toma los valores, los multiplica y pues da ciertos números, ¿no? O sea, no están acotados. Entonces, otra definición que va a ser bastante interesante es lo que es la correlación. Entonces, la correlación simplemente pues va a estar relacionada con la covarianza porque es la que contiene la información de cómo dependen unos eventos de otros, pero van a estar normalizados por las varianzas de cada una de las variables aleatorias. Entonces hay maneras de cómo probar que la correlación con esta definición siempre va a caer dentro de 0 y 1. Entonces, digamos, si lo que queremos es simplemente cuantificar si dos variables aleatorias están correlacionadas o no, pues esta va a ser la fórmula que vamos a usar. Bueno, en el caso de que X sea una variable, o sea, todo lo que vimos antes es cuando X es una variable en una dimensión. Entonces aquí X ya puede tomar R a la D dimensiones. Más bien, esta variable aleatoria vive en este espacio de dimensiones. Entonces, por lo mismo, el valor, digamos, la media de esta variable aleatoria, pues también va a ser un vector que vive en este mismo espacio, ¿no? Porque al final del día, esto va a ser la media de cada uno de los elementos de ese vector X. Entonces ya pues la definición se adapta y queda de esta manera. Acuérdense que la probabilidad de un valor X pues es un número, es un número real, mientras que el vector X pues siempre va a estar viviendo en R a la D. Ahora, ¿cómo quedan la varianza y la covarianza? Bueno, la matriz de covarianza, ahora dado que la varianza estaba definida para un eje específico, aquí ya no vamos a tener la varianza como tal, sino vamos a irnos directamente a la covarianza de una variable. O sea, a la covarianza de una variable aleatoria. Pero entonces, dado que la variable aleatoria tiene muchos ejes, o sea, tiene de dimensiones, vamos a sustituir la varianza por una matriz de covarianza consigo misma. Es decir, esta va a ser una multiplicación de cada uno de los elementos, ¿no? Ya habíamos visto que si uno multiplica de esta manera dos vectores, al final nos queda una matriz. Donde los términos de esta matriz, la parte diagonal va a ser la varianza de esa dimensión específica de la variable aleatoria y los términos de afuera de la diagonal, pues van a ser la covarianza de los diferentes, digamos, ejes de ese vector. Ahora, ya los últimos 13 minutos que quedan de la clase, lo que vamos a ver es cómo usar estos conceptos para interpretar esas curvas que veíamos arriba.
Bueno, primero que nada, algo es importante como tener en mente que es vamos a subir el nivel de nuestra interpretación de de qué es un modelo de Machine Learning. Entonces, podemos definir una máquina de aprendizaje o una learning machine como este objeto he que lo que hace es, o sea, esto es una cosa muy teórica, ¿no? Esto va a ser como una entidad, un objeto, el cual va a mapear de un conjunto de datos de D sub F, es decir, la D sub F son esos valores, son un conjunto de valores que fueron generados a partir de la función F. Entonces lo que hace esta Learning Machine es hacer un mapeo de ese conjunto de datos a un estimador, que el estimador es nuestro modelo. ¿No? Entonces, a ver si lo leemos esto que está aquí. Dice, una máquina de aprendizaje he puede ser conceptualizado, bueno, aquí sería conceptualizada, como una función que mapea una base de datos D sub F a un estimador de la función F original. Entonces, con esta idea general, ¿no? Ya podemos más o menos trabajar a un alto nivel de cuáles serían las propiedades de este objeto, ¿no? De esta máquina de aprendizaje. Entonces podemos interpretar claro, de nuevo, a un nivel pues, muy abstracto, que un modelo de Machine Learning hace justamente eso, ¿no? Se toman los datos y usa estos datos para generar un estimador F gorrito. Ahora, ¿cómo podemos medir la calidad de esta función? Bueno, pues se puede decir que un buen modelo de Machine Learning es el que genera un estimador que predice los resultados de la función original f con mucha precisión. Ahora, ¿cómo medir qué tan cerca o qué tan preciso, ¿no? O sea, qué tan buen es estimador, qué tan, pues sí, qué tan precisas o qué tan acertadas son las predicciones de f gorro respecto a la función f original. Pues una manera de hacerlo es, por ejemplo, usando una medida del error que se llama el error cuadrado, que es simplemente esto, ¿no? Que ya lo hemos visto. No, creo que no habíamos visto el nombre, pero sí se conoce, ¿no? En inglés es squared error. Entonces, pues digamos, esta es una buena medida que, digamos, dentro de aprendizaje estadístico, hay justificaciones para este valor, pero quizás lo vamos a ver solo hasta el final del curso. Pues bueno, entonces aquí para simplificar nuestro análisis, vamos a asumir que nuestro estimador f y la función original, o sea, f gorrito y la f original pertenecen a la misma clase de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, podemos asumir que las dos que sabemos que son polinomiales. Es decir, la f original es un polinomio con parámetros θ y nuestro estimador también lo expresamos en términos de un polinomio, ¿no? Entonces ahora aquí podemos reducir nuestro problema en lugar de estar analizando f gorrito en términos de los datos, pues dado que las dos funciones pertenecen a la misma familia, pues nos podemos enfocar simplemente en los parámetros θ gorrito. Ahora nuestro estimador va a ser los parámetros en sí.
donde el valor teta es como el valor verdadero, ¿no? Ya que fueron los usados para generar los datos. Y lo que vamos a hacer a continuación es analizar cuál es la estadística de esta teta gorrito. Y para ello vamos a usar un término que es el bias, la varianza, y esto, ¿no? Y esta medida del error, que era el error cuadrado que ya presentamos. Ahora, dice, el estimador teta gorrito es una función de los valores de las observaciones x hasta x, x1 hasta xm de esta variable aleatoria. ¿Y por qué es una función? Bueno, porque el valor preciso que tome esta teta gorrito mediante, por ejemplo, un proceso de optimización, pues va a depender explícitamente de los datos que usamos para entrenarlo, como lo veíamos en las clases pasadas. Entonces, pero dado que esas variables x sub i, de las cuales depende este teta gorrito, pues son variables aleatorias porque pues, pueden ser cualquier, uno puede tener muchos muestreos. Entonces podemos podemos tratar de calcular cuáles son los valores esperados de este teta gorrito. Y en particular vamos a definir el bias, es decir, como el sesgo de esta variable aleatoria o de este estimador, como por ejemplo la diferencia del estimador respecto al valor real de teta. Eso es lo que se conoce como el bias. Luego, la varianza, pues como ya sabemos, lo que va a hacer va a medir la dispersión alrededor de este valor promedio del estimador. Y pues el error, de la manera que lo vamos a cuantificar, como lo veíamos en la diapositiva pasada, pues es simplemente el valor esperado de esta diferencia al cuadrado. Entonces, ahora, ¿cómo se interpretan el bias y la varianza, o el sesgo y la varianza? Bueno, asumiendo que digamos que que tenemos que conocemos dónde está en el espacio el valor verdadero de teta. Este va a ser un puntito rojo y luego vamos a tener nuestro estimador de esa variable. El valor promedio pues va a estar localizado en un punto del espacio y se calcula de esta manera. Es el valor esperado de teta gorrito. Y dado que teta gorrito es una variable también aleatoria, dado que depende de valores aleatorios, pues va a tener una cierta varianza asociada. Entonces, digamos que va a tener pues va a tener cierta distribución. Bueno, entonces en el caso de que tuviéramos un bias pequeño y una varianza pequeña, pues eso querría decir que, primero que nada, los puntos, el punto rojo y el punto azul, pues van a estar cerca, porque el bias, es decir, el sesgo es pequeño. Es decir, casi se sobreponen, ¿no? Los dos, donde están ubicados el valor medio de esta variable aleatoria. Y luego, dado que tenemos una varianza pequeña, pues la distribución, o sea, el cálculo va a ser bastante preciso, dado que no está distribuido en un radio grande esta variable aleatoria. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos, bueno, pues un bias grande y una varianza grande? Es decir, el peor de los casos. Bueno, pues esto en general nos va a dar errores grandes porque, digamos, nuestro estimador va a estar centrado pues lejos del valor verdadero y además vamos a tener mucha incertidumbre en las predicciones que haga ese estimador. Entonces ya los términos como cruzados en los cuales, digamos, tenemos como una varianza pequeña, pero por alguna razón nuestro modelo está centrado pues, en otro lugar, ahí donde nadie le interesa, pues esto también va a ser un error considerable.
Y fíjese, incluso en esos casos en los cuales el bias es pequeño, es decir, el sesgo es pequeño, el simple hecho de que tengamos una varianza grande, pues a pesar de que la distribución va a estar centrada en el lugar correcto, el hecho de que la varianza esté grande, pues vamos a producir resultados con muy con incertidumbres muy altas. Es decir, no vamos a estar seguros de lo que estamos prediciendo. Ahora, ¿cómo se relacionan el error con estos dos conceptos? Bueno, lo que vamos a demostrar así rapidísimamente es que pues, el error se puede representar como la suma del cuadrado del bias más, más la varianza. Y esto, pues, uno es muy facilito, nada más tomamos la definición, hacemos el truco de que sumamos y restamos el valor, la media de nuestra variable aleatoria, y luego desarrollamos este cuadrado. Y entonces, si uno analiza estos términos, pues nos queda que dada el hecho de que se puede distribuir la media, pues nos queda el primer término simplemente, pues es justamente la definición de la varianza. Luego el segundo término, si se fijan, es la media del cuadrado de algo que ya está fijo. Porque, o sea, algo que se tiene que tener en cuenta, el valor, la media de una variable aleatoria es un número. O sea, ya no tiene, ya se acabó toda la aleatoriedad. O sea, porque ya calculamos cuál es el valor medio, es un número real. Es decir, todo lo que está dentro de paréntesis, de estos paréntesis cuadrados, es un número real. Entonces, pues no va a cambiar si le calculamos el valor, si lo metemos dentro de nuestras expresiones analíticas, dado que ya es un número real. Entonces, simplemente, pues nos quedamos con lo que está dentro, que es un número real. Y, y esto justamente es el cuadrado del sesgo del bias. Y el último término, digamos, el segundo, el primer término sería a ver, lo que está entre paréntesis hacia el final, también es un número real, es decir, ya no lo podemos factorizar dentro se lo podemos sacar de nuestras fórmulas. Y lo que está dentro, digamos, el primer término, pues dado que se puede distribuir la media, pues nos queda la media de lo mismo. Entonces eso es igual a 0. Y con esto pues demostramos que el error, el mean square error, se puede representar como una suma del bias y la varianza. Entonces, bueno, ya para terminar, pues si recuerdas, pues teníamos esta curva de aquí, ¿no? Que obteníamos de manera numérica. Pero entonces, esto se puede representar también como el bias, bueno, el error, como dice aquí, el error del MSE, se puede representar de esta manera como función de la complejidad. Y ahora, ¿cuál es la intuición detrás de esto? Bueno, lo que pasa es que lo podemos poner en términos de esto, ¿no? Si la complejidad de un modelo es muy baja, pues la varianza va a ser muy pequeña, dado que pues ni siquiera tienes tan pocos términos o tan poca complejidad de que simplemente la varianza va a ser muy, muy pequeña, dado que no tienes como grados de libertad para que haya cierta incertidumbre dentro del modelo. O sea, es tan simple que no tienes incertidumbre. Podemos pensar directamente en nuestros polinomios de grado cero, o sí, de grado cero, cuando solo tenemos una constante. Pues ahí la varianza es cero, dado que pues solo tenemos una constante y pues no hay grado de libertad para meter error. Eso es por el lado de la varianza. Ahora, por el lado del bias o del sesgo,
pues si se acuerdan de estas curvas que poníamos de cuando solo ajustábamos una constante, pues puede estar donde quiera, ¿no? O sea, ahí el sesgo es muy grande, dado que pues hay muy poco que se pueda, o sea, esta recta se puede poner donde sea y el error, digamos, sigue siendo bastante grande. Entonces, ahí el bias, cuando la complejidad de un modelo es muy baja, va a ser muy alta. Entonces, conforme aumentamos la complejidad, pues estas curvas se van cruzando y eventualmente, por ejemplo, en sistemas muy, muy complejos, el modelo se vuelve muy bueno para calcular dónde estar centrado, cuál va a ser el valor promedio de nuestros parámetros. O sea, la media se va a acercar mucho a la media real. Pero dado que, si se acuerdan, esos polinomios de muy alto grado, pues fluctuaba demasiado, entonces la varianza crece bastante. Entonces, esos son los dos casos extremos. Entonces, la idea es como encontrar esa parte, dado que es la suma lo que nos interesa, pues la idea es como encontrar ese mínimo de ese compromiso entre varianza y sesgo, el cual nos va a generar el mejor modelo, que justamente era esa región en el medio, ¿no? de aquí. Y bueno, pues ya de hecho es pasada de las 10. Si quieren, aquí la dejamos y discutimos un poco este resultado en la clase que sigue. Y